semana que no depende de nosotros, sino depende del Señor, gracias a Dios. Por otra parte, decirles que pasado mañana, 12 de octubre, nos vamos a juntar todos en la iglesia del Puerto de la Cruz y vamos a tener un culto, digamos, unido, aunque también vamos a celebrar los bautismos. Hay 4 hermanas, en esta ocasión no hay ningún varón, no hay ningún hombre, son 4 hermanas las que se van a bautizar. Y entonces la idea es tener la reunión a las 11 de la mañana, ¿vale? Yo espero que todos tengan cómo subir. Si hay alguien que no tiene medio de transporte, pues lo organizamos, no hay ningún problema, lo organizamos. Yo creo que entre los coches que hay pueden subir y bajar perfectamente, ¿de acuerdo? Así es que si hay alguien que dice, mira, no tengo cómo subir, hoy mismo lo organizamos, El tema del transporte nunca tiene que ser un problema, sino más bien todo lo contrario. Hay coches de sobra, solamente es cuestión de organizarnos un poquito, ¿vale? Entonces, a las 11 de la mañana estaremos allí. Si está bueno el tiempo, si está bien el día, podemos hacer como siempre el culto fuera, ponemos todas las sillas y ponemos la megafonía fuera. Hacemos el culto, compartimos la palabra, en fin, presentamos a las hermanas que se van a bautizar, procedemos a bautizarlas y después ya la idea es quedarnos allí a comer. En esta ocasión cada uno tiene que llevar su comida, ¿vale? No le hemos pedido a nadie de la iglesia del Puerto de la Cruz que prepare la comida para los que suben, porque si no, bueno, es una paliza y se ponen a trabajar y bueno, la idea también es disfrutar un poquito. Así que lleven cada uno su comida, lleven siempre, pues en fin, un poquito más, pan, refrescos y tal, para después estar allí todos juntos y compartir. ¿Vale? Así que, por favor, espero que todos ustedes puedan estar el sábado a la mañana. Generalmente hacemos los bautismos el domingo, pero como en esta ocasión, el 12 de octubre, cae en sábado y es festivo, pues la idea es estar allí todos, ¿de acuerdo? Así que espero que todos ustedes puedan estar allí con los hermanos que se van a bautizar, y van a ir visitas, van a ir personas que están siendo invitadas para estar allí. Así que bueno, yo creo que vamos a tener un buen tiempo. Amén, hermanos. Así que estos 2 anuncios se los quería compartir a ustedes. Y bueno, volviendo a lo que decía al principio de la clase de homilética, hemos tenido unas cuantas clases. Durante esas clases han estado aprendiendo una serie de cosas. Y 4 de los que se han, entre comillas, graduado de la clase de homilética, en esta tarde van a tener cada uno unos minutos para compartir, ¿de acuerdo? Entonces, no es que hiciéramos un sorteo, sino que dijimos, a ver, ¿quién va a ser el primero, el segundo, el tercero y el cuarto? Y entonces ya saben cada uno el turno en el que le corresponde. Lo que sí me gustaría que oráramos un momentito para pedir la bendición del Señor sobre estos 4 hermanos. Son 4 jóvenes que van a compartir la palabra en esta tarde, y estemos atentos porque para ellos es como una especie de examen. Seamos buenos, seamos buenos. Así que sobre todo estemos atentos a la palabra, que es lo principal. Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das de escuchar tu palabra a través de estos 4 hermanos que han estado asistiendo a las clases de homilética, y que con mucha ilusión y con preparación, Señor, lo han hecho para en esta tarde compartir la palabra que sabemos que has puesto en sus corazones, y queremos que los dirijas y que cualquier nerviosismo, cualquier cosa que puedan tener, no les impida fluir y compartir libremente la palabra que tú has puesto en sus corazones. Te damos gracias por sus vidas, Señor, y pedimos que los uses y que hables también a través de ellos. Y te damos gracias por esta oportunidad también, en el nombre de Jesús. Amén. Y como las damas son primero, pues le toca a Yana compartir la palabra. Estemos atentos porque el mensaje que van a compartir cada uno de ellos, hay muchos tipos de mensajes, probablemente a lo mejor lo dirán. Les he pedido que preparen un mensaje de tipo biográfico, ¿vale? Entonces presten atención porque creo que va a ser muy interesante lo que ellos van a compartir en esta tarde. Adelante. Amén, gloria a Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta tarde. Es mi deseo
darle primeramente gracias a Dios por esta oportunidad que me ha dado de poder ministrar su palabra en esta tarde. Amén. Y yo quería hablar en esta tarde sobre la vida de Moisés. ¿Quién fue Moisés? Y en el libro de Éxodos, capítulo 1, a partir del versículo 22, nos habla la Biblia acerca de que Faraón había mandado echar en las aguas del río a todo hijo varón nacido de hebreo. Y sabemos que Moisés fue echado en las aguas, ¿verdad? Pero Moisés no murió porque Dios tenía un propósito con la vida de Moisés. Y yo te invito a que tú busques conmigo en el libro de Éxodos, capítulo 3, a partir del versículo 6 hasta el 10. Y vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego el Señor, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlo de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Aquí vemos en el versículo 10, ¿verdad? Dice, ven por tanto ahora, le dice Dios a Moisés, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Podemos decir, hermano, que primeramente Moisés fue obediente al llamado que Dios le hizo. En Éxodo 4, en el capítulo 4, a partir del versículo 20, dice que Moisés toma a su esposa, toma a sus hijos, dice que los monta sobre un asno y toma su vara y fue camino a Egipto. Él fue obediente a la palabra y al llamado que Dios le había hecho. Moisés también fue un profeta. Yo estuve buscando el significado de la palabra profeta y dice que es una persona que tiene una experiencia personal con Dios. Es alguien que ha recibido revelaciones de Dios, las cuales debe de comunicar al pueblo. En Éxodo 33:11 nos habla la palabra y dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Moisés era un hombre que tenía una experiencia personal con Dios. Dios le revelaba a Moisés en el secreto muchas revelaciones y luego Moisés iba y las daba a conocer al pueblo. Por eso podemos decir que Moisés era un profeta de Dios. También fue un líder. ¿Por qué podemos decir que era un líder? Él sabía guiar al pueblo. Dice que también les corregía cuando era necesario, les inspiraba confianza y también les animaba a seguir adelante a pesar de los obstáculos que a veces se podían presentar. Dios realizó varias señales y prodigios a través de la vida de Moisés también, tanto en Egipto como en el desierto. En Éxodo 3, a partir del versículo 16 y 17, vemos que Dios manda a Moisés a que vaya a los ancianos de Israel y les diga que él ha conocido cómo los egipcios están oprimiendo al pueblo de Dios. Y dice que él los va a sacar de ese lugar y los va a llevar a la tierra prometida. Y dice que más adelante en el capítulo 4 de Éxodo, dice que Moisés le dice a Dios, bueno, y si no me creen, y si no quieren escuchar mi voz, entonces allí vamos a ver algunas de las señales que realiza Moisés, ¿verdad? Para que puedan creer en que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob estaba con él. Y dice que Dios le dice a Moisés, toma esa vara que tiene y échala en la tierra. Y dice que la vara se convirtió en culebra y Moisés tuvo miedo, pero dice que luego Dios le dice, vuélvela a tomar por la cola, y dice que esta culebra se convirtió nuevamente en vara. Luego Dios le dice, pon tu mano sobre tu seno, y dice que cuando Moisés mira, estaba la mano totalmente leprosa. Y luego Dios le dice, vuélvela a poner, y cuando él mira, la mano estaba hecha carne nuevamente. Dios le dice a Moisés, mira, si no te creen a la primera señal, te creerán a la segunda. Pero si aún así no te creen, le dijo, tomarás agua del río y la echarás sobre la tierra, y estas aguas se convertirán en sangre.
Estas son unas de las señales. Otras de las señales que podemos ver también fueron cuando las plagas de Egipto. También otra de las señales fueron cuando el mar Rojo fue dividido. Y yo le invito a que usted busque conmigo en Éxodo capítulo 14, versículo 21. Dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo el Señor que el mar se retirase por recios viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Allí vemos también que Dios estaba con Moisés. También en Éxodos capítulo 15, versículo del 22 al 25. Vamos a ver aquí cuando el pueblo dice que iba de camino al desierto, iba 3 días de camino al desierto y tenía sed, y dice que las aguas que habían allí en Mara eran amargas. Vamos a leerlo. Dice: e hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó al Señor, y el Señor le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Vamos a ver una última señal en el libro de Éxodos también, capítulo 17, versículo 6, que también se encontraba el pueblo en el desierto, pero esta vez no había agua, ni dulce ni amarga, no había agua. Y dice la palabra del Señor: he aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella agua y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Aquí vemos, ¿verdad?, cómo Dios se mostró a través de la vida de Moisés en muchos milagros, señales y maravillas. La misión que tenía Moisés era liberar al pueblo de la esclavitud y conducirlos hacia la tierra prometida, conducirlos hacia el éxodo, que significaba la salida, donde ellos iban a obtener victoria y redención. ¿Por qué redención? La palabra redención significa que iban a ser salvos, significa ser rescatados, dar por terminado un castigo, liberar algo que estaba cautivo. Por eso podemos decir que ellos iban a obtener redención cuando salieran de ese lugar, ¿verdad? Y podemos llegar a la conclusión de que Moisés es tipología de Cristo hoy. ¿Por qué? Porque Moisés tenía como misión sacar a este pueblo de la esclavitud, de todo lo que le estaba oprimiendo, hostigando, ¿verdad? Y llevarlo hacia la tierra que fluía leche y miel. Asimismo vino Cristo al mundo para rescatarnos a nosotros del pecado, de la inmundicia, de todo lo que nos tenía atados y oprimidos, para conducirnos a la vida eterna. Como dice Juan 10:10, para darnos vida y vida en abundancia. Que el Señor les bendiga. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga, es mi deseo. Yo quería compartir esta tarde acerca de un personaje del Antiguo Testamento, que era, su nombre Esaú, era el hijo de Isaac y de Rebeca, el hermano de Jacob. Dice que Esaú significa totalmente velludo, o peludo, o terminado, y su nombre fue cambiado. En la Biblia vemos nombres de personajes que fueron cambiados, pero fueron cambiados a una posición positiva. Y no fue el ejemplo de Saúl, que su nombre fue cambiado a una posición negativa. Y yo quería comentarles algo. Primeramente vemos que Saúl vivió en un contexto donde tenía muchos privilegios. El primero de los privilegios era que sus padres eran creyentes. También vivió en el hogar más piadoso de su época. Y además de eso, también era el heredero principal de la promesa. ¿De qué promesa? La promesa que primeramente se le había dado a Abraham a cumplir a través de su hijo Isaac. Y como él era el primogénito de Isaac, por ley, debía de cumplirse esta promesa a través de él, la promesa de hacer una nación grande, el padre de las 12 tribus de Israel. Una de las características que tenía este hombre, una de las características muy principales, era que era un hombre dominado completamente por su deseo.
Y esto le dio como resultado que en un momento de su vida él no valoró y despreció totalmente el privilegio que Dios le estaba dando. Dice Génesis 25, versículo 22 y 34. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Verso 34. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Podemos decir, así menospreció Esaú el privilegio que Dios le estaba dando. Así él no valoró lo que Dios le estaba permitiendo para lo que él estaba viviendo. Por lo tanto, llegó un momento donde Dios lo descartó porque no lo halló capaz de llevar esta responsabilidad. Otra característica de él era que era un hombre muy carnal. Y dice Hebreos 12, versículo 16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. La palabra profano podemos traducirla como una palabra, como una persona malvada, alguien que es malo o un pagano. Y la palabra fornicario se puede decir que es alguien que es infiel. Pero dice también Génesis 25, verso 35, Génesis 26, perdón, versículo 35, que este hombre, hasta para escoger a su esposa, fue un insensato, porque de las dos esposas que escogió eran cananeas. Una de las cosas principales que tuvieron tanto su abuelo como su padre fue escoger mujer dentro de su propia parentela, para no verse contaminado con las creencias de estas mujeres. Entonces, él lo hizo de una forma que no siguió el consejo o no siguió la costumbre de sus familias, y esto lo llevó a una destrucción total. Por lo tanto, podemos decir que Esaú era una persona infiel, infiel a su propósito, infiel a su padre, infiel a su responsabilidad, infiel a su identidad. Y esto lo llevó más adelante a muchas consecuencias. Consecuencias de actuar en la carne que podemos traducir como pérdidas. Y una de estas pérdidas fue la pérdida de su nombre y de su identidad. Génesis 25:30 enseña que Esaú en un momento vio que su hermano estaba haciendo un guiso rojo y que él venía cansado y con hambre y que él quiso comer de ese guiso. Y allí, cuando él quiso comer de ese guiso, dice que fue llamado su nombre Edom. Allí es cuando recibe el cambio de su nombre. Edom significa rojo. Y Génesis también 27, del 32 al 33, dice así. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Entonces, primero podemos ver que además de que perdió su nombre y fue cambiado por Edom, también perdió su identidad. ¿Por qué? Porque simplemente el principal deseo de Esaú era vivir para sus placeres, y el diseño que Dios tenía para su vida, simplemente esto era algo secundario, algo en lo cual él no estaba interesado. Y cambió su nombre Edom, y podemos decir, ¿pero por qué Dios cambió su nombre Edom? Simplemente porque tenía hambre o quería comer de un guiso que era rojo, decía, parece hecho con lentejas, como dice la Biblia. Lo que pasa es que el nombre de Edom en la vida de Esaú era como, así se podía poner como era una tipología de todo lo que él estaba viviendo, lo que había vivido hasta ese momento. Porque Esaú era un hombre, además de infiel, era un hombre impulsivo, un hombre violento, un hombre que no meditaba en ninguna de las consecuencias. Y entonces, por eso es que Dios cambió su nombre a Edom, porque en simbología lo que le estaba diciendo es: todo lo que te he entregado, toda la bendición que te pertenecía, todo el propósito que tracé por tu vida, algo que es tan valioso, lo has cambiado por algo tan vil, tan insignificante, porque simplemente a él no le interesaba. Sus propósitos eran primero y más importantes que los de Dios. Dice también Génesis 27, del 35 al 36, que ahí él perdió su bendición. Dice así: y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me has suplantado dos veces. Se apoderó de mi primogenitura, y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo:
¿no has guardado bendición para mí? En la vida de Saúl podemos ver que en algún momento él tuvo se dio cuenta, por así decirlo, de todo lo que había perdido. A pesar de que por mucho tiempo estuvo tan ocupado en su vida y no tuvo tiempo para entender el propósito que Dios le estaba dando, él llegó un momento donde recapacitó y vio todo lo que había perdido. Y acontecieron varias cosas en su vida. Por ejemplo, pasó de ser el primero a ser el último. Pasó de ser el Señor a ser el siervo. Pasó de ser el mayor a ser el menor. Porque se cumplió la palabra que Dios le había dado a Rebeca, su madre, cuando le dijo, y el mayor servirá al menor. Pero también pasó de ser el deseado a ser el que provocó amargura al corazón de sus padres. ¿Por qué? No solo con su actitud, sino también cuando escogió a aquellas 2 mujeres cananeas. Dice que sus padres tuvieron gran amargura en su corazón por la actitud que él había tenido. También pasó de ser un primogénito, o sea, pasó de ser un escogido, un bendecido, un llamado, a ser simplemente un asesino. ¿Por qué asesino? Porque dice que su corazón se encendió en contra de su hermano hasta el punto de que quería matarlo. Y también, además, pasó de ser escogido a ser un desechado. Dice Hebreos 17, verso 12. Hebreos 12, verso 17, perdón. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. O sea, ahí es cuando él se dio cuenta de todo lo que él había perdido en su vida por simplemente haberse dejado llevar por el deseo de su carne. Pero dice aquí Hebreos que él deseó la bendición, pero primero la deseó después que se dio cuenta que ya la había perdido, porque primero era de él, legítimamente era de él, pero por su actitud que la perdió, no la pudo obtener al final, y entonces vio que era algo bueno, y a la final terminó deseándola, pero no alcanzó. También vemos que la buscó, porque dice que la procuró con lágrimas. O sea, la buscó pero no la pudo encontrar porque simplemente era demasiado tarde, como aquellas vírgenes insensatas que solamente prepararon un poco de aceite, y la palabra insensata significa aquel que es un poco cerrado de entendimiento, necio, también el que no mide consecuencias, y esto fue lo que pasó en su vida. Cuando él tenía esta bendición en su mano, no supo conservarla, no supo trabajarla, no supo vivir para ella, porque ese era su propósito, y a la final terminó perdiéndola. Dice que también se arrepintió, pero su arrepentimiento podemos ver que fue un arrepentimiento falso, porque después él intentaba buscar a su hermano Jacob para matarlo. Entonces, ¿de qué se arrepintió? Pues podemos decir que se arrepintió de lo que había perdido en ese momento, físicamente hablando. Había perdido la herencia del padre, había perdido fortuna, había perdido dinero, había perdido poder, riqueza, renombre, muchas cosas había perdido. Pero no se arrepintió de aquellas consecuencias, de aquel estilo de vida que lo llevó a perder la primogenitura. Y esto a tipología de hoy, hermano, es que si nosotros andamos mediante la carne, según los deseos de la carne, el propósito de Dios en nuestra vida lo podemos perder, lo podemos ver destruido también. Y si no vivimos por el Espíritu, la identidad de Cristo no se crea en nosotros. Y si la identidad de Cristo no se crea en nosotros, simplemente para lo que nosotros fuimos creados, puede ser que nunca lleguemos a alcanzarlo. Dios lo bendiga. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. La verdad que para mí es un auténtico privilegio poder compartir hoy la palabra, y por eso le quiero dar gracias a Dios, porque sé que es una gran responsabilidad y le doy las gracias. En el día de hoy voy a hablar de un personaje del Antiguo Testamento, en este caso es Daniel. Daniel es considerado un profeta y su nombre significa Dios es mi juez, aunque también a lo largo del libro es conocido como Belsasar, puesto que el rey Nabucodonosor trató de cambiar su nombre. El libro de Daniel consta de 12 capítulos y en este habla de diferentes cuestiones. En primer lugar, del pueblo judío que fue deportado a Babilonia. También habla de los amigos de Daniel, de la vida propia de Daniel, además de las visiones que tuvo acerca de los últimos tiempos, otras visiones que tuvo Daniel y visiones cercanas a personas
como puede ser el rey y la propia interpretación que les dio. Ahora yo escogí una serie de características de Daniel y me gustaría compartirlas con ustedes. Pero primero quería leer Daniel capítulo 6, el versículo 5. Y dice así: Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Y la verdad que escogí este versículo porque me parece increíble y habla mucho del testimonio que tenía Daniel. Ahora bien, a lo largo de este libro podemos ver cómo Daniel no se dejaba contaminar. No se dejaba contaminar por la comida. Parece algo tan simple y tan sencillo, pero habían dos grandes razones. En primer lugar, que la ley de los judíos en aquella época impedía comer de ciertos tipos de animales, como eran los impuros o los inmundos. Podían comer solo de los puros. Y la segunda razón, y no menos importante, es que el pueblo de Babilonia era un pueblo muy idólatra y seguramente la comida que hacían era sacrificado a dioses. Entonces sería una noticia alarmante para los judíos escuchar de esto. Tampoco se dejó contaminar por los vicios. Dice que Daniel no tenía ningún tipo de vicio, ni pequeño ni grande, y es una de las pocas personas a lo largo de la Biblia que no se dice nada malo de él. Tampoco se dejó contaminar por las leyes. Hubo dos grandes leyes que en esa época se escribieron y fueron que una estatua mandó a construirla al rey Nabucodonosor con el objetivo de que la adorasen y que se postrasen ante ella. Sin embargo, el pueblo judío no iba a hacer eso, puesto que los principios bíblicos iban en contra de ello. Y están dispuestos a llegar hasta la última consecuencia. Es ahí que los amigos de Daniel estuvieron a punto de morir y fueron enviados al horno de fuego. Dice que lo calentaron incluso 7 veces más debido al furor y al enojo que tenía el rey. Sin embargo, el poder de Dios iba a ser más grande que todo eso. Dice que Dios envió un ángel y lo salvó de quemarse. Otra ley que se impuso fue que el rey prohibió orar a cualquier dios durante 30 días seguidos. Sin embargo, Daniel lo primero que hizo al enterarse de esta noticia fue ir a su casa, abrir las ventanas y orar en dirección a Jerusalén. Y esto habla mucho de Daniel, puesto que abrir las ventanas significaba que no tenía miedo a que le viesen. Y ya las personas están esperándoles para acusarle. Y fue así, la acusaron, se lo dijeron al rey, y el rey, por más que trató de impedirlo, puesto que le tenía un cierto cariño a Daniel, no pudo, puesto que la ley ya estaba firmada. Lo mandaron a la fosa de los leones, y dice que estuvo toda una noche ahí. Sin embargo, dice que envió al ángel de Dios y lo protegió. Escogí también 3 cualidades de Daniel, las cuales eran que era constante, y a lo espiritual lo relacioné con su oración. Dice que Daniel oraba cada día 3 veces en dirección a Jerusalén. También dice que en cierto tiempo estuvo orando por un tema. Y dice que estuvo hasta 21 días seguidos orando por ese tema. Y ahí se le presentó el ángel y el ángel le dijo que desde el primer día ya había sido escuchada su petición. Aquí vemos como la constancia de Daniel en lo relacionado a lo espiritual. También era un hombre íntegro, es decir, era recto, intachable en todo lo que hacía, en lo relacionado con lo espiritual y en todas las cosas que le mandaba el rey. Y también era un hombre prudente. Me gustaría leer Daniel 2, del 13 al 14. Y dice así: y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Hasta ahí. Este edicto se había levantado debido a que el rey había tenido un sueño y les mandó a los sabios que lo interpretasen. Sin embargo, ninguno era capaz, puesto que dijeron que eso se le había ido de las manos. Daniel no tenía constancia de nada de ello y cuando le dijeron que lo iban a matar se quedó sorprendido.
Y es ahí cuando habló prudentemente y por su prudencia salvó la vida de decenas de personas. Dice que con su prudencia le pidió que le dejase un par de días más para ver si le podía mostrar el sueño e interpretárselo. Y así fue. Dice que en ese tiempo Dios le enseñó y le mostró el sueño y su propia interpretación. Ahora bien, empezamos diciendo que no se dejó contaminar, pero en lo relacionado con nuestra vida nos seguimos contaminando. Nos seguimos contaminando con malas conversaciones que no vienen a cuento, con pensamientos que sabemos que no debemos tener, pero queremos darnos un poco de placer. Estamos en lugares inadecuados, o no somos como Daniel, que no hay nada ni nadie que nos permita contaminar. También las cualidades que tenía Daniel son imprescindibles que cada uno de nosotros como cristianos los tengamos. En primer lugar, la constancia. La constancia es un hábito que cada uno de los cristianos, en lo natural y en lo espiritual, deberíamos tenerlo. Hay muchas personas que se piensan que si no cambian su vida natural, en lo espiritual les va a ir bien, pero deben ser radicadas las dos temas. Hay personas que empiezan, por ejemplo, una clase de inglés y a la semana lo dejan. Si en lo natural va así, en lo espiritual va a ir igual. Ahora bien, leemos la Biblia cada día, oramos cada día, ponemos en práctica la palabra de Dios cada día y como predicó Anderson el domingo, no nos cansamos de hacer el bien. Y por último, la prudencia. La verdad que tenía un montón de material, pero ya como se me va a estar acabando el tiempo, les voy a invitar que si pueden a lo largo de la noche puedan leer Mateo 25, de 1 en adelante, que hable sobre las parábolas de las vírgenes, las prudentes y la insensata. Y también de Mateo 7, del 24 en adelante, que habla sobre dónde estamos edificados, si sobre la roca o sobre la arena. Y verán que son cualidades imprescindibles que Dios nos manda a tener, ser prudentes. Y en lo relacionado con nuestro buen testimonio, ¿tú sabes lo que opinan las personas de ti? ¿O ya tú das por hecho que todo te va bien, que haces las cosas decentemente y con orden? Hasta el mismo Jesús preguntó a sus discípulos qué pensaba la gente de ellos. Y me gustaría terminar con el mismo versículo que empecé, que es Daniel 6:5. Y dice, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no le hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Hasta aquí la palabra de Dios. Dios les bendiga. Hola mis hermanos, buenas tardes. Estoy muy nervioso, no sé si lo han notado. Y más que nada, el pastor me pidió encarecidamente que tenía que venir bien peinado. Entonces, bueno, espero que el esfuerzo valga. Pero como mis hermanos, también quiero darle gracias a Dios por esta oportunidad. Es una oportunidad única. Gracias a Dios, Señor, gracias por esta oportunidad que tú me das. Y gracias también al pastor por dedicarnos tiempo y enseñarnos y darnos un puesto aquí en el púlpito. Bueno, pues yo también les voy a hablar de Moisés, pero le quiero dar otro giro porque la vida de Moisés tiene muchas enseñanzas. Es una vida de un cristiano, bueno, de un siervo de Dios que nos enseña en todos los aspectos habidos y por haber. Y como mi hermana ya había dado una presentación, bueno, pues voy a obviar un poco la introducción y quiero pasar directo a lo que es la vida de Moisés. No voy a dar textos porque voy a hacer un resumen como tal de toda su vida y quiero mostrarle cómo, si hacemos un resumen de la vida de Moisés, esto lo podemos aplicar en nuestras vidas como cristianos, pero no solo aplicarlo en nuestras vidas como cristianos, sino que lo podemos usar como un mensaje evangelístico a una persona que no conoce de Dios y le podemos plasmar la vida de un siervo para que ellos lo tengan como ejemplo. Lo primero que vemos,
con Moisés es que su vida está dividida en 3 etapas fundamentales, 3 etapas bien marcadas, que es de 0 a 40 años, de 40 a 80 y de 80 a 120. Y en su primera etapa vemos una cosa muy importante que ya lo había mencionado, que es su nacimiento. Su nacimiento fue un milagro. Fue un milagro, ¿por qué? Porque en ese momento el pueblo de Israel era esclavo de Egipto, pero era un pueblo que se estaba agrandando, que era un pueblo fuerte, y Egipto, el faraón tenía miedo y trató de eliminar eso, trató de que el pueblo no siguiera aumentando y aplicó varias leyes, varias reformas, varias cosas, pero no le funcionó. Y lo último que hizo fue tratar de matar a todos los varones que nacían. Él dio un edicto que era echarlos al río. Pero Moisés, vemos que la madre lo pone en una canasta, lo echa al río, la hija del faraón lo ve, lo recoge y bueno, pues lo cría durante 40 años. Esto yo lo veo como una aplicación para nuestras vidas y para la vida de toda persona en el mundo, y es que cuando Dios tiene el propósito, nada en este mundo, nada ni nadie puede impedir ese propósito de Dios. Si nosotros llegamos aquí, tenemos el tiempo que tenemos vivido, la edad que tengamos, es porque Dios permitió que nosotros llegásemos aquí, porque Él tiene un propósito con nosotros. No estamos aquí por mera casualidad, ni por algo del destino, ni nada, sino porque Dios permitió y va a lograr ese propósito que tiene en nuestra vida. Luego vemos que en esos 40 años que Moisés se cría, él nace en un ambiente que no es el pueblo de Israel como tal, sino que es el ambiente del palacio, y eso influye en su carácter, influye en su modo de actuar, y lo vemos cuando él mata al egipcio que está peleando con un israelita. Vemos que ese carácter que es de ira, ese carácter que es de un poco como que de arrogancia, porque el pueblo de egipcio siempre se ha caracterizado por esto, ¿no? Influye mucho en la vida de Moisés, incluso cuando él huye, porque el faraón se entera de este hecho, él huye y se encuentra en el desierto. Él sale a la defensa de unas chicas que están ahí, que eran pastoras, y luego, pues se casa con una, pero ese carácter Dios lo trata. Aquí en su segunda etapa es cuando Dios lo lleva al desierto. Vemos que Moisés estaba en lo más alto y es rebajado a un pastor de ovejas. Esto lo aplicamos en nuestras vidas. Muchas veces tenemos confianza en el dinero, tenemos confianza en alguna religión en la que nos hemos criado, tenemos nuestra confianza en algunos hechos que nosotros hayamos realizado, y sin embargo Dios nos tumba de arriba donde estamos y nos lleva a los más bajos, como le pasó a Pablo. Y ahí en ese desierto, durante 40 años, Moisés es tratado con su carácter, y cuando él vuelve a aparecer ya es una persona distinta, es transformado, ya no habla igual, ya es más manso. Todavía le faltan cosas, pero se ve que Dios ha tratado con él en esos 40 años. Así nos pasa con nosotros, después que aceptamos a Dios, y Dios viene y trata con nuestras vidas. Pero Dios no trata con nuestras vidas y Dios no nos lleva a ese desierto simplemente para salvarnos, sino que, como había dicho al principio, Dios tiene un propósito, y es cuando Él llama a Moisés a través de la zarza ardiendo, que es en sus 80 años. Él le dice y le muestra el propósito que Él tiene. Le dice: ve y salva al pueblo de Israel. Y entonces esos últimos 40 años Moisés
lleva al pueblo, no solo lo salva, sino que lo lidera y los guía en el desierto y hace de intercesor. Asimismo, nosotros tenemos una misión en la cual tenemos que evangelizar, predicar, discipular, y muchos de nosotros nos preguntamos, bueno, pero yo no soy pastor, no soy misionero, a lo mejor algunos nunca lo seremos o tal, pero aquí todos o tenemos familia o la tendremos, y tenemos que enseñar, educar y predicar, evangelizar, liderar a nuestra familia. Nuestros hijos son nuestro primer ministerio, nuestra familia es nuestro primer ministerio, y el que no tenga, el que no sea misionero y tal, tiene que estar ahí. También tenemos que ser ejemplo en el trabajo, en el colegio y en todos lados. Y como conclusión quisiera decirle que cuando vemos la vida de Moisés y la aplicamos a la vida del cristiano, todos sabemos los milagros que hizo Moisés. Yo les animo a que lean el libro de Éxodo, los que no lo han leído, y los que lo leyeron, bueno, pues que lo vuelvan a leer. Es un libro muy, muy hermoso, con muchas enseñanzas. Pero vemos algo muy importante, y es la relación que tenía Moisés con Dios y la obediencia que él tenía hacia las órdenes de Dios. Nosotros como cristianos tenemos que tener relación con Dios. Eso es otro propósito que Dios quiere, y es otro propósito cuando Dios nos salva, nos llama a eso, a que tengamos relación con Él y que le obedezcamos. Sin Dios nada podemos hacer, y todos estos milagros que hizo Moisés, toda esta vida que Moisés llevó, fue a causa de su obediencia y su relación con Dios. Bueno, pues que Dios los bendiga y muchas gracias por atender. Gloria a Dios. Qué bueno, gloria a Dios. Bueno, pues hay cantera, gracias a Dios. Damos gracias al Señor que, bueno, que estos 4 hermanos pudieron compartir en esta noche, y no es fácil el pararse detrás de un púlpito, ponerse en una plataforma, compartir la palabra del Señor, pero por eso es importante, y la Biblia habla mucho acerca de la importancia de que el obrero, la persona que quiere de alguna manera servir al Señor, tiene que prepararse, tiene que prepararse, tiene que estudiar, tiene que, en fin, hacer lo que los discípulos hicieron, dejarse tratar, dejarse preparar por el Señor, y después llegaron a ser personas de mucha bendición, a miles de personas. Hasta el día de hoy, sus testimonios, sus vidas, sus escritos siguen siendo... de inspiración y de aliento para todo el pueblo de Dios, y es muy importante que nos dejemos tratar y moldear por el Señor. Así que en esta primera clase que hemos tenido, en esta primera, digamos, etapa o camada, estos 4 hermanos han terminado satisfactoriamente estas clases, han asistido a todas y cada una de ellas, han hecho sus respectivas tareas. Una de las cosas que han tenido que aprender a hacer es una especie como de bosquejo, ¿verdad?, para tener ahí unos pequeños apuntes, y bueno, no ser esclavos de los apuntes, pero sí por lo menos tener claro de lo que queremos hablar, de una forma progresiva, de una forma ordenada. Yo sé que, bueno, el factor tiempo, pues a veces también juega un poco en contra, pero yo doy gracias al Señor porque habéis visto a 4 personas. Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez ya había compartido o no, pero lo que está bien claro, queridos hermanos, es que tenemos una gran responsabilidad. Es un privilegio, por supuesto, el servir al Señor, el compartir su palabra, pero es una gran responsabilidad hacerlo correctamente, hacerlo bien, y por supuesto dependemos de la gracia y del respaldo del Señor.
y en esta tarde el Señor nos ha hablado y nos ha ministrado y nos ha enseñado cosas de estos personajes que podríamos decir infinidad de cosas. Hay muchos datos, muchas aplicaciones personales, cosas que hay que imitar de ellos, cosas que hay que evitar no hacerlas, ¿verdad? Para no caer en sus mismos pecados y en sus mismos errores. Pero damos gracias al Señor porque el Señor, cuando alguien se prepara y cuando un pueblo está receptivo y quiere recibir palabra del Señor, el Señor siempre le ministra y siempre le toca. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos de pie en esta noche, queridos hermanos, por favor. Gracias de verdad a los cuatro, gracias a los cuatro de todo corazón. Y ahora nos reuniremos ahí unos minutitos antes de que ustedes se marchen. Hace unos domingos atrás yo leí en el púlpito un correo que recibíamos de un matrimonio de Estados Unidos donde ella nos comentaba que le había aparecido un tumor. ¿Se acuerdan? No sé cuántos de ustedes recuerdan aquel correo que leímos. Bueno, pues hemos vuelto a recibir otra respuesta, otro correo diciéndonos que aunque ese tumor tiene el tamaño de una pelota de golf, es lo que ella nos dice, que por lo visto lo han analizado y no es maligno.